Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. El día de hoy estaremos abordando las corrientes literarias, es decir, enfocadas hacia el ámbito de la literatura. Vamos a ver algunos ejercicios y cómo entonces llegar a su resolución o posible respuesta correcta. Empecemos. Las corrientes literarias, como su nombre lo dice, una corriente es algo que trae consigo un significado, unas características. Cuando hablamos de corrientes literarias, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de obras literarias que son creadas por ciertos personajes y que por lo general conservan una estructura definida, por eso se enmarcan dentro de un periodo específico, y son aspectos entonces que reflejan el pensamiento del ser humano con relación a su realidad más próxima. Entonces este conjunto de obras literarias entonces caracterizan, puede ser por aspectos gramaticales, por una unión de temáticas, por una unión de ideologías o pensamientos, por utilización de elementos retóricos, poéticos y estéticos, que como bien decíamos hace un momento, se vinculan de común acuerdo con ciertas normas estéticas y procedimentales, que reflejan pues entonces esa realidad, ese pensamiento de una comunidad en específico. Bien, entonces cuando hablamos de estas corrientes literarias tenemos que tener presente todo ese sinnúmero que nosotros clasificamos desde la época clásica. No podemos pensar que el ser humano existe solo y únicamente desde la época clásica, es decir, desde la época de los griegos y los romanos, sino que es la nueva era marcada desde lo que nosotros llamamos la Iglesia Católica, la historia de Jesucristo, y empieza entonces a tomar el tiempo desde allí una nueva forma, una nueva medida por parte de nosotros los seres humanos y sus comunidades. Entonces cuando hablamos de ese periodo clásico, bueno, en un primer momento vamos a hacer un breve resumen de todas esas características de esas corrientes literarias más importantes. Recuerden, cuando hablamos de lo literario no vamos a ceñirnos a hablar estrictamente sobre el componente literario y cómo se identifica allí como corriente una de otra, se diferencia y cómo se identifica dentro de la misma. Existen otros tipos de corrientes, ya si hablamos desde la propia escultura, si hablamos desde la propia pintura. Bien, entonces aclaro, nos vamos a centrar únicamente en las corrientes literarias, es decir, en el ámbito de la literatura. Entonces, hablando de ese periodo clásico, nos tenemos que centrar entonces en los griegos y los romanos. Recordemos que la cultura más predominante en todo este asunto es la griega. Luego le siguen los romanos, dado pues que los romanos llegan un poco más tarde en ese asunto de expansión romana por Europa, colonizan y se hacen al poder con los griegos. Entonces ellos empiezan a aplicar muchos de sus costumbres literarias, sobre todo. Hablando de la literatura entonces griega y romana, tenemos que decir que se caracteriza por su influencia o su gran influencia de la mitología, es decir, de dónde viene el mundo, de dónde procede el ser humano, de esos dioses básicamente, y cómo estos dioses entonces entran a formar parte de ese mundo, esa cosmovisión que tiene cada una de estas culturas. Repito, sobre todo la griega y lo romano, tenemos los nórdicos, tenemos también nuestras culturas indígenas, pero bueno, son otros temas. Cuando hablamos entonces de ese periodo clásico nos tenemos que centrar a ciertas características como predominancia de la utilización de dioses. El sino o el destino de los personajes se ven marcado por la benevolencia o por la maldad que le quiere infligir determinado dios o grupo de dioses a los seres humanos, y lo vemos pues allí muy expuesto, por ejemplo en la Odisea y en la Ilíada, pues poemas homéricos tan vistos pues en la actualidad. Bien, allí entonces se profundiza un poco en los versos, destacan esos sucesos históricos también de los personajes como tal.
También podemos ver la épica en sus diversas manifestaciones, la dramaturgia, inclusive la misma poesía, y lo que, bueno, en su momento no se llamaba novela, pero lo que podemos estar viendo pues con la Ilíada y la Odisea. Luego entonces recordemos que acá, antes de llegar a esa época cristiana, es decir, el medioevo, recordar que ese periodo clásico entonces lo podemos aproximar entre el siglo 4 o 5 antes de Cristo hasta el siglo 4 o 5 luego de la era cristiana, bien, es decir, hasta la caída del Imperio Romano, aproximadamente hasta el 355 después de Cristo, antes de Cristo. Periodo medieval, vamos entonces a ubicarlo. Este periodo medieval lo podemos ubicar en el siglo V, bien, hasta el siglo XV, bien, es decir, aproximadamente hasta el 1495 aproximadamente. Digamos que es el siglo en el cual se expresan ciertas condiciones del ser humano más largo de la historia. Y cuando hablamos del asunto medieval tenemos que también utilizar un concepto que sería el de oscurantismo mediado o caracterizado por la influencia, la gran influencia de la Iglesia Católica en diferentes aspectos, acciones, formas de pensar, de actuar y de producir literatura, el ser humano en sus diferentes regiones. Cuando hablamos entonces de este periodo medieval tenemos que hablar de la Edad Media Alta y la Edad Media Baja. Cuando hablamos de la Edad Media Alta nos referimos al siglo V hasta el siglo IX-XI aproximadamente, y de ahí en adelante hasta el siglo XV hablar de la Edad Media Baja. Bien, entonces partiendo entonces desde allí, esos 10 siglos del ser humano unido a ese asunto del oscurantismo mediado por la Iglesia, y en donde también existen unos conceptos que hay que tener en cuenta como el teocentrismo y el antropocentrismo. Dioscentrismo, Dios como el centro del universo, y cómo entonces allí tenía pues su influencia. Ya luego viene pues el Renacimiento, que cambia un poco ese precepto, esa idea del ser el Dios, el centro de todas las cosas, y ya pasa a ser el hombre como la medida de todas las cosas, mediado por la utilización de la razón, de las ciencias, etc. En ese periodo medieval entonces debemos caracterizar ese medioevo o época medieval, aparte de la Iglesia, ese pensamiento muy eclesiástico, muy conservador. Hay que tener en cuenta también esas cruzadas eclesiásticas, matando herejes, infundiendo un poco, expandiendo un poco el pánico por aquel que era detractor de esas ideas católicas del momento. Tenemos entonces dos grupos principales que son los encargados de distribuir, digámoslo de manera muy oral, la literatura de esta época del periodo medieval, llamado entonces el Mester de Clerecía, que es más enfocado hacia el relato culto, aquellas personas que están un poco educadas, que pertenecen al clero, sobre todo los escribanos que pertenecen pues al clero, y que son los encargados de dominar y de transferir ese conocimiento cultural, regional, a todas las comarcas, a todas las civilizaciones del momento. Y tenemos el otro que lo podemos llamar ya no tanto de culto, sino más desde el ámbito del conocimiento literario popular, como el Mester de Juglaría, ¿cierto? Allí los juglares, aquellas personas que van pregonando de comarca en comarca el voz a voz sobre esa literatura. Bien, una literatura que era pasada igual que en la época medieval desde la oralidad, pero que ya entonces con la imprenta, con Gutenberg, viene a cobrar una relevancia, una extensión y mayor conocimiento por parte de las poblaciones hacia esa influencia literaria. Ya la gente puede leer mucho más, ya puede ser partícipe un poco más de la sociedad. Bien, ya terminando entonces el siglo XV, nos encontramos con otra corriente literaria, el Renacimiento,
¿Qué es lo que se busca con el Renacimiento? Entonces podríamos llamarlo como que renacer, tomar esos elementos también de la época griega y romana, de la época clásica, y transformarla desde otra medida, desde otro ámbito, otra postura y de otros pensamientos. Aquí entonces adquiere mucha importancia lo que es el antropocentrismo, hombre, el centro como del universo, el hombre como el centro del universo, o el hombre como la medida de todas las cosas. Como referencia podemos tener a Da Vinci, ¿sí? Podemos tener a Miguel Ángel, entre otros ilustres del momento, que dan cuenta entonces de la utilización de la razón para explicar los diferentes fenómenos, y eso se ve reflejado en el ámbito de la literatura. Podemos también acá encontrar en el Renacimiento entonces el efecto que tiene la ciencia, la concepción que se puede tener de la escuela, de la universidad y quienes van allí. Obviamente es un proceso que inclusive en la actualidad se sigue luchando para que todos puedan pertenecer a estos ámbitos del conocimiento. Dentro de esas características entonces también tenemos la incorporación de esas antiguas creencias, como lo decía hace un momento, de esas creencias de lo clásico griego y romano, pero ya explicado o fundamentado en otras teorías o en otras explicaciones, más desde la utilización de la razón. Bueno. Luego del Renacimiento entonces podemos ubicar al Barroco en el siglo XV, finales del XVI, finales del XVII, y también para que tengamos en cuenta, no necesariamente es que un periodo de estos inicia en una fecha concreta, sino que es un asunto, hay una especie de gradación, o hay una especie de supremacía de uno sobre el otro. Por lo general estas corrientes literarias lo que hacen es estar en contraposición o en oposición a esa que le precede. Bien, entonces el barroco se caracteriza sobre todo pues en el ámbito de España, por la utilización de la extravagancia en sus palabras, en las imágenes que nos interpelan a nosotros los lectores a partir de esa producción literaria, la exageración de utilización de figuras literarias, la exageración de darnos a nosotros los lectores y lectoras una cantidad de imágenes que lo que hacen finalmente es allí como abarrotar o llenar todo nuestro pensamiento a partir de todas esas imágenes que se nos dan allí. También tiene pues cierto asunto del pesimismo hacia la vida, una armonía, busca esa armonía, ¿cierto? Desde lo humanístico, de la expresión artística, y también una preocupación constante pues por ese paso del tiempo. Son como los elementos pues más relevantes, ubicándolo acá a finales del siglo XVI, principio del XVII. Y viene en contraposición o en oposición lo que nosotros podemos llamar el neoclasicismo, bien, neo nuevo, y que retoma lo clásico pero desde ciertos parámetros nuevos. El neoclasicismo podemos allí por ejemplo ubicar a Tomás de Iriarte. El neoclasicismo pues visto como una utilización externa de esas formas artísticas, estéticas, estilísticas, repito, desde las corrientes literarias. Bien. El romanticismo, o digamos uno de los más conocidos, igual que el realismo y las vanguardias, pero entonces el romanticismo tiene un efecto muy extenso dentro de todas las poblaciones, sobre todo inicialmente las europeas, posteriormente a las latinoamericanas, y lo que se busca a través de este movimiento del romanticismo no es como nos lo han enseñado, que es estar enamorado, sino básicamente ser romántico implica tener cierta desilusión, cierto desasosiego, preocupación por el futuro de su nación, y es allí en donde entonces pasa esos sentimientos, pues el dolor de patria, el dolor y el pesimismo de no construir una nación verdadera con ciertas características que pide y requiere el pueblo, a expresarlo a través de su literatura. Entonces el pesimismo, ¿cierto? La subjetividad y la marca del yo
como un centro de todas esas melancolías y sentimientos pues que de abatimiento. Bien, podemos ver entonces también allí en el romanticismo el desengaño, la inseguridad pues por todo lo que nos sucede y la utilización sobre todo de la irracionalidad como un componente pues que relaciona la obra literaria con ese mundo que le circunda o le rodea al escritor. Como lo decíamos hace un momento, recordemos que cada corriente literaria por lo general busca oponerse a esas corrientes que le preceden, ¿cierto? Que están antes de. Hablamos entonces del realismo en oposición al romanticismo. Este realismo podemos ubicarlo en el siglo XIX, igual pues que el romanticismo, a mediados del siglo XIX, es decir, por 1800, y tiene como propósito básicamente reflejar a través de la literatura, reflejar a través de ese mundo estético, de esas obras literarias, lo que nuestra realidad, nuevamente lo que le circunda a cada uno de los poetas, de los escritores, de los novelistas, y que tiene como propósito entonces también reflejar esa realidad cotidiana tal cual es. No por ello hay que restarle valor estético y un valor pues complejo y un trasfondo amplio a cada una de estas novelas. Podemos tener acá a Fyodor Dostoyevsky, a León Tolstoy, grandes exponentes rusos. Podemos también tener acá a Fernando Charri Lara. ¿No? Podemos tener entonces algunos exponentes pues acá en Latinoamérica. Podemos tener entonces también allí ciertas características desde los personajes, por ejemplo. En el realismo entonces se pretende siempre acoger un personaje de la sociedad media, de la baja sociedad, de la media sociedad, para transmitir cómo es su vida. Ejemplo de esto puede ser un burgués que está pues en ascenso, y que básicamente se ve enfrentado entre dos mundos, ¿cierto? El que no tiene y el que lo tiene todo, el que tiene el hilo del poder, y sobre todo pues expresado en esas monarquías o en esas formas de gobierno autoritarias y totalitarias. Bien, el realismo. Luego, posterior a esto, entonces sale más que en oposiciones como en reafirmar un poco, es el naturalismo, cuyos personajes entonces ya hay uno de los principales representantes, podríamos estar llamando a Émile Zola. Como entonces de allí ya no es un personaje de la época medieval, sino que es un personaje de la vida cotidiana, sino que es un personaje no burgués, ¿cierto? No es de clase media, y aunque bueno, podría ser entonces de la vida cotidiana, ya no tiene un estatus o no se encuentra en la mitad de esos dos mundos, entre el que no tiene y el que tiene. En este caso viene a ser una persona, digamos, ruin, casi que mezquina para uno, dependiendo desde donde se vea socialmente. Puede ser como tal un personaje que está dentro de la dipsomanía, ¿cierto? El dipsómano. Puede ser incluso una mujer que un hombre que esté dentro del ámbito de la prostitución, y como tal entonces son personajes que lo que buscan es mostrar eso que el resto de literatura y el resto de los componentes de la sociedad, de la cultura, no quieren mostrar, ¿cierto? Entonces ya no todo es idílico, ya no todo es bello y benevolente, sino que adquiere una connotación ya mucho más despectiva en tanto la relación de sociedad con personaje. Bien, el naturalismo, tanto el naturalismo como el realismo vienen a ser muy descriptivos, ¿cierto? Entonces utilizan la tipología textual descriptiva para darnos cuenta de cómo son las facciones, de cómo es la vestimenta y de cómo son los espacios en los cuales los personajes tienden a desenvolver toda su historia, toda su trama. Muy bien, y cuando llegamos entonces luego posteriormente ya al simbolismo, ya finalizando el siglo XIX, iniciando el siglo XX, podríamos decir que
en palabras de sobre todo de muchos autores norteamericanos, que el simbolismo es más que una corriente como tan extendida o tan conocida como el realismo o practicada, sí, o como el naturalismo o el romanticismo. Dicen que es mucho más dentro del foco parisino, es decir, casi que no salió de París o tuvo su trascendencia únicamente en París, y ya se tocó pues por fuera en otros sitios geográficos muy superficialmente. Bien, pero entonces cuando hablamos de ese simbolismo, tenemos que hablar también de ser un movimiento estético, utilizando la simbología que nos rodea como tal. La imaginación es importante allí para el autor. Bien, imágenes opuestas a la realidad pues que nos están a nosotros circundando, a los hombres y mujeres, y a partir de allí cómo lo expresamos desde un carácter prácticamente retórico. Luego de esto del simbolismo podemos estar hablando del modernismo dado en Europa y dado también posteriormente acá en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. Dicen pues los expertos en ese tema, citando pues a muchos autores latinoamericanos, que siendo Rubén Darío el padre del modernismo, que lo que busca, recordemos que estamos en esa transición siglo XIX, siglo XX, entre el cambio de unas formas de producción a otras, que en este caso es con el asunto de la industrialización, y cómo esa industrialización viene a hacer todo dentro del ámbito lo que hoy en día llamamos capitalismo. Bien, entonces el modernismo, para mostrarnos un poco también esa relación con el capital, con la producción, con la oferta, con la demanda, pero también a su vez la búsqueda pues de una nueva revolución de pensamiento, ¿cierto? ¿Qué es ser moderno? Sería pues en este caso la pregunta que se podría estar planteando uno. Una actitud un poco aristocratizante, un asunto también desde el preciosismo o desde el apreciar todo lo que está rodeando, utilización también de lenguaje figurado para su reflejo en las corrientes literarias. Posterior al modernismo, entonces podemos estar hablando de las vanguardias, entendiendo vanguardias como aquello que siempre, vanguardismo, que va siempre adelante de, o lo último que está en tendencia, o lo que está en tendencia en la actualidad. Y estamos hablando entonces de una suma de expresiones artísticas que se dan en muy poco tiempo, pero que también son muy efímeras o poco duraderas, y lo que buscan consigo es mandar un mensaje a la burguesía, a la clase de élite, ¿cierto? A los que detentan el poder, que ellos también pueden ser partícipes de todo el mundo de la cultura, del arte, pueden entender el arte. Al no dejarlos participar de allí, entonces llegan a una conclusión, y es: nosotros podemos crear arte popular, arte por el pueblo y para el pueblo, y entre nosotros mismos practicarlo, entenderlo y también expandirlo. Bien, cuando hablamos entonces de esas vanguardias podemos estar hablando del impresionismo, el futurismo, el cubismo, podemos estar hablando de diferentes movimientos que se dan pues allí, e inclusive podemos estar hablando en Colombia, por ejemplo, del nadaísmo, que también se precia pues de estar en esas corrientes literarias. Bueno, entonces al ver un breve resumen de esas corrientes literarias, algunas de ellas, porque tendríamos entonces mucha tela para cortar cuando se habla de esas corrientes literarias y cómo pues esa literatura se ve expresada allí, cómo cada una de ellas se contrapone y expresa aspectos de la realidad de su momento. Entonces vamos a ver algunos ejercicios, cómo se plantean en el libro, sobre algunos fragmentos de algunas lecturas que están enmarcadas dentro de algunas corrientes literarias. Hace un poco entonces hablábamos sobre Azul, es un fragmento de Azul, o la obra literaria pues conocida, dicen pues como la obra
fundacional del modernismo pues acá en América, de Rubén Darío. Vamos entonces a leerla y a explicar un poco algunas preguntas enfocadas pues a esas formas en que se nos puede presentar en el examen de estado. Allá lejos en la línea, como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud, los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá sus vistazos. Inmóvil en el enorme brazo de los pescantes, los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del muelle y el húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. Bien, entonces recordemos que para responder a cualquier tipo de pregunta es importante entender cuál es el sentido del texto, sea un texto argumentativo, sea un texto lírico-poético, sea un texto de carácter literario como son las novelas, las fábulas o los cuentos. Llámese un texto expositivo, informativo. Es importante entonces siempre que leamos un texto pensar un momento qué es lo que estamos leyendo o qué es lo que acabamos de leer y tener muy en cuenta esas marcas textuales que siempre están utilizando allí en ese texto para orientarnos hacia el sentido, es decir, cuál es el tema y tal vez cuál es el propósito del autor con ese tema. Bien, entonces vemos que nos están hablando de un aspecto algo topográfico, bien, de un lugar, de un espacio. Nos dicen allá lejos en la línea, como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos. Básicamente podemos imaginarnos entonces cuál es la importancia o cuál es, cómo lo estamos relacionando nosotros y con qué de nuestra cultura, nuestra topografía podemos estar diciendo que es el mar. Bien, y acá entonces la utilización de figuras literarias y ese mundo subjetivo, es decir, cómo es esa relación personal del poeta, el escritor, con esa realidad que quiere transmitir allí poéticamente. Si nos hablan de un muelle fiscal, esos que quedan un poco altos, elevados en el mar, iba quedando en quietud. Los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá sus vistazos. Inmóvil en el enorme brazo de los pescantes, los jornaleros se encaminaban a las casas. Ya desde acá tenemos una marca textual muy clave, y es que básicamente enlazándolo con esa primera parte del texto nos están hablando entonces esa transición, bien, entre el día o la tarde y la noche. Bien, vamos entonces a ver por acá una pequeña pregunta. Nos dice una característica del modernismo que se evidencia en el texto 4 es, entonces recuerden, por eso es tan importante saber de qué nos está hablando el autor, aparte de saber qué tipología textual. Son importantes ambos casos porque primero identificar la tipología textual nos puede llevar a identificar cuál es el propósito del autor, qué es lo que nos quiere decir allí con ello, para qué lo está escribiendo posiblemente, ¿cierto? Acercarnos a una posible interpretación. Muy bien, entonces una característica del modernismo que se evidencia en el texto, debemos decir entonces que sería la respuesta correcta sería la A, una emotiva descripción de la naturaleza y lo cotidiano. Bien, cuando nos hablan acá en el texto, me devuelvo un poco en la diapositiva, cuando nos dicen que el enorme brazo de los pescantes, los jornaleros, se encaminaban a las casas, podemos inferir de allí que ellos ya terminan su jornada laboral, sea pescando, sea en el muelle, sea donde sea allí cercano al mar, ya se dirigen a sus casas a dormir, a descansar, a reunirse con sus familias. Y como allí esto entonces se ve ratificado cuando nos dice en las primeras líneas del texto de Rubén Darío, allá lejos en la línea como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol, ¿cierto? El hecho de hundirse quiere decir que ya se está ocultando. Bien, ya esa transición allí, el crepúsculo.
Entonces, por eso podemos decir que es una emotivo porque finalmente lo que está haciendo es exaltando un fragmento de nuestra realidad, sobre todo esta vez encaminada hacia una realidad del mar, bien, de la vida cotidiana del mar. Por eso dice allí es lo cotidiano, desde los obreros, los trabajadores y el mundo de la naturaleza. Y es muy descriptivo, es decir, dentro de su subjetividad. La B dice un marcado interés en retratar el mar únicamente. Vemos entonces que en ambos párrafos del texto de Rubén Darío no nos está hablando o se está centrando explícitamente y únicamente en el mar como el factor predominante allí que está describiendo. La C, una fascinación por abordar temas fantásticos. Cuando pensamos en temas fantásticos tenemos que pensar en una definición como aquello que está lejano a nuestra realidad, ¿cierto? A la realidad del ser humano y que solamente se ubica en nuestro mundo imaginario. Bien, pero entonces vemos que todos los elementos que están allí pueden ser reales. Lo único que cabe allí es la imaginación del autor en cómo está convocando, cómo está evocando esas apreciaciones entre la gente y la naturaleza. Y un rechazo por la realidad, pues finalmente no la está rechazando porque de lo que sí nos está hablando desde su punto de vista, desde su interpretación personal, es la misma realidad. Entonces, por eso sería la respuesta correcta la A. Por acá vamos a ver otro basados también en el texto de Rubén Darío. En el texto de Rubén Darío se escribe poéticamente, como bien lo hicimos, lo hemos dicho ya desde hace un buen rato, es un texto poético, dice el amanecer en un malecón, el atardecer en un bulevar, bueno, un bulevar, palabra allí francesa, un galicismo, que nosotros pues en nuestra cultura hispánica utilizamos mucho, es decir, un pasaje comercial, por ejemplo, pero en ningún momento el texto de Rubén Darío nos está mencionando un pasaje bulevar, un pasaje comercial. El amanecer en un malecón, ¿cierto? El malecón de Cartagena, por ejemplo, nos podría estar hablando de eso, pero finalmente cuando nos da una pista clara de cuando los trabajadores u obreros se van a sus casas, es porque ya van a descansar, ¿cierto? Ya está terminando la jornada diurna. Y también cuando nos dice el sol se esconde en el horizonte, en esa línea que divide el mar y el cielo y el azul. Entonces podemos descartar inmediatamente A y B. Y la C, el inicio de una jornada. Nuevamente acá básicamente tenemos la misma idea, el mismo sentido que nos están expresando en la opción A, simplemente que está parafraseado, el inicio de una jornada. El ocaso de un puerto, entonces cuando hablamos del ocaso hablamos de la finalización o el final de algo. El ocaso, cuando decimos metafóricamente que una persona está en el ocaso de su vida, es porque ya está próximo a fenecer, a desaparecer o a morir, está allí en la postrimería de su vida, en los últimos minutos o años de vida. En este caso el ocaso se puede comparar a eso, ¿cierto? Metafóricamente, pues como los ejemplos que les acabo de dar. El ocaso entonces sería esa transición entre la vida diurna y la vida o esa dinámica nocturna. Y obviamente nos están hablando de un puerto, y cuando se habla de un puerto se habla de mar, ¿cierto? Se habla entonces de esa transición entre el día, ¿cierto? Entre la mañana y la noche, y en este caso la tarde y la noche. Por eso entonces la respuesta correcta sería la D, el ocaso en un puerto, ¿cierto? Cómo se demuestra entonces esa transición allí a partir de ese poema azul de Rubén Darío. Muy bien, vamos entonces a ver por acá la Ilíada, lo que hablábamos hace un momento sobre esas corrientes literarias, las corrientes literarias vistas desde ese punto de vista clásico, ¿cierto? Toda aquella producción literaria, poética, enmarcado dentro de esa época clásica con los griegos y los romanos. Recuerden, aproximadamente siglo V antes de la época o la era cristiana hasta el siglo IV, casi comienzos del siglo del inicio de la época cristiana, y que tiene que ver mucha relación con
con la caída del Imperio Romano cerca del 350 aproximadamente. La Ilíada entonces de Homero, poema homérico, canta odiosa la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Muy bien, entonces vemos acá que se está haciendo alusión a los hombres y a los dioses como tal. Y la pregunta entonces nos indaga por en qué movimiento o en qué corriente literaria o en periodo literario se pueden marcar. Inmediatamente la pregunta incluso la misma pregunta o afirmación nos dice que es en el periodo clásico, pero entonces nos pregunta cuál sería el porqué, es decir, cuáles serían una de esas posibles características que se ven reflejadas en este tipo de literatura clásica. Recuerden que es muy caracterizada por la utilización o alusión a dioses como tal, a la mitología griega, mitología romana. Entonces la opción A nos dice que es poco relevante el ideal de belleza y perfección. Cuando vamos al texto nos encontramos que no podemos sustentar o argumentar que exista o que sea poco relevante en este fragmento del texto el ideal de belleza y perfección, dado que no existe ninguna marca textual que me dé indicios o me indique a mí que eso puede llegar a ser posible. Bien, la B son representaciones de las luchas entre los mortales y los inmortales, aunque en el texto una opción muy cercana puede ser la B, pero no sería la opción correcta, y es que aunque se están realizando representaciones en el texto sobre mortales e inmortales, ¿cierto? Cuando nos cita por acá Zeus, al Átrida, un ser humano como tal, sentía rey de los hombres y que mató a su hermano y se lo dio en una bandeja para que su propio padre se lo comiera, porque pues tenía mucho rencor hacia él. Nos habla pues de Aquiles, ¿cierto? También como hablando de esas características que vincula también a los semidioses, pero entonces no encontramos acá en esta opción B que una lucha explícita entre esos mortales e inmortales, ¿sí? Sí existe una relación, claro está, pero no existe una lucha, por lo menos hablando únicamente de este fragmento. La C nos dice, es común que los dioses sean los personajes principales. Como vemos entonces acá, diríamos que esta puede ser la respuesta correcta y sería la respuesta correcta, ya que aunque nos están hablando en el texto de los dioses y los hombres, los seres humanos, los mortales o los que somos finitos como tal, entonces vemos que no se le está dando suficiente importancia allí o la misma tratamiento en el tema a los hombres y a los dioses. Constantemente miren cómo inicia el poema homérico: canta odiosa la cólera del Pélida Aquiles, luego menciona a Zeus, el mismo Hades. Entonces vemos allí unas marcas sexuales muy claras, que hay una relevancia en la utilización de los dioses como personajes principales, y por ende sería entonces la respuesta correcta. Y la D pues se descartaría, nos dice que son características de la tragedia y del héroe como protagonistas. Si bien es cierto que la época clásica trae consigo enfocar su literatura en las acciones de los héroes, que están mediados o que están dados a ese sino que les otorgan los diferentes dioses para bien o para mal. Vemos pues que acá nos están hablando de una tragedia, como sucede en muchos apartados de la Ilíada y en la Ilíada y en la Odisea. Bien, entonces la descartaríamos pues la opción D y nos quedaríamos con la opción correcta, que sería la C. Y por acá tenemos entonces un tercer movimiento, que sería el burro flautista, ¿cierto? De Tomás de Iriarte, que lo debemos ubicar en la época del neoclasicismo, es decir, cuando estamos hablando del siglo
del siglo XVI, del siglo XVII aproximadamente. El burro flautista, esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos, hay que una vez aciertan por casualidad. Entonces tomar Diriarte como tal está muy enfocado en lo que es el asunto del Renacimiento, ¿cierto? En todas estas épocas, siglos que tienen que ver con el asunto de la ilustración y cómo a partir de allí, de cómo se ilustran las personas, cómo empiezan a tener o a cambiar esos paradigmas y esos comportamientos, esas ideologías y formas de relacionarse con el mundo. Entonces también una de ellas es cómo explicamos, ¿cierto?, nuestro entorno, cómo explicamos y estamos divulgando todo ese conocimiento que tiene que ver con la ciencia, por ejemplo. Bien, entonces por acá tenemos una pregunta que indaga, ¿cierto? Y es muy común en los diferentes exámenes de universidades y pruebas de estado que indagan por esa intertextualidad o requieren que nosotros como lectores y lectoras realicemos o hagamos una intertextualidad en lo posible correcta entre un fragmento que no es del texto pero que posiblemente se puede relacionar y una información local o general del texto que acabamos de leer. Y la pregunta entonces dice que considera el siguiente fragmento: toda expresión artística es considerada arte en tanto manifiesta un conjunto de preceptos y reglas necesarias para dar cuenta de una intencionalidad y un nivel de expresividad elevado por parte del artista. Y la pregunta entonces, la otra parte de la pregunta nos pregunta por esa relación que tiene este enunciado o con relación a la fábula anterior, este enunciado, cómo se relaciona con ella o por el contrario no se relaciona. Bien, entonces acá deberíamos decir la respuesta correcta sería la B, es decir, coincide con la idea de Iriarte acerca de la necesidad de entender el arte. Recuerden lo que decíamos hace un momento, y es que para ser buenos lectores o buenas lectoras no debemos ir inmediatamente a la pregunta, sino primero detenernos un poco en el texto y pensar qué hemos entendido del texto, qué es lo que nos quiere transmitir o informar allí o recrear el autor o autora de ese apartado. Bien, el burro flautista, entonces, ¿por qué lo denomina burro flautista? Y dentro de la concepción cultural o popular, ¿cómo se concibe el burro? Miren que por acá nos lo está llamando borrico, es asno o burro. Luego nos lo hace nuevamente, nos hace énfasis, dice el animal que dio un resoplido por casualidad en esa flauta que dio a encontrar. Bien, en la flauta del aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Entonces miren que por casualidad, no por un azar, ¿cierto? Por simple capricho, el autor está terminando cada una de sus estrofas con el término casualidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo se relaciona entonces ese fenómeno que es el burro y tocando flauta, aparentemente de una forma correcta, con las artes, ¿cierto? Entonces recuerden que están marcados en el asunto del neoclasicismo, neo-nuevo, y cómo toma esas viejas paradigmas o parámetros dentro de esas corrientes literarias de la época clásica, sobre todo griegos y romanos, y entonces empieza a difundirlos pero de otra manera. Es decir, para saber algo hay que tener un pleno conocimiento de ello. Dicho de otra forma, como nos dice el texto de Tomás de Iriarte, para saber de arte no es un asunto meramente de casualidad, sino un asunto de estudio, ¿cierto? De constancia. Entonces lo que está haciendo acá es una crítica a la gente que no sabe, de allí entonces que utilice el asno o el borreco para referirse pues al burro,
y decir que no sabe. Por ende, entonces coincide con la idea de Iriarte acerca de la necesidad de entender el arte. Bien, y miren que en el mismo fragmento, por eso nos dicen considere este fragmento con relación a la fábula anterior de Tomás de Iriarte, y dice: toda expresión artística es considerada arte en tanto manifiesta un conjunto de preceptos y reglas necesarias. Si nos hablan de reglas y preceptos, es algo que debemos saber a priori antes de juzgar o antes de dar nuestro punto de vista, en este caso al arte o sobre el arte. Hay que saber sobre el arte para poder dar un punto crítico sobre el mismo y un nivel de expresividad elevado por parte del artista. Bien, entonces la respuesta correcta sería la B. Eso es todo por hoy. Esperamos entonces que las aclaraciones que hayamos dado sobre las corrientes literarias hayan quedado un poco más claras, y el abordaje de algunas preguntas basadas en algunas corrientes literarias. Hasta la próxima.